Me gustaría que imagináramos, por un momento, el habitáculo de un coche de Fórmula 1 moderno. O sea, hoy en día esto ya no es solo un motor potente con ruedas, ¿verdad? Que va, para nada. Es básicamente una nave espacial. Exacto. Se ha transformado en un centro de procesamiento de datos hiperconectado que, bueno, vuela a más de 300 por hora. Y todo el diseño tiene un objetivo súper claro, que es aniquilar el cronómetro y destrozar a los rivales. Sí, sí, es la eficiencia matemática llevada al extremo absoluto. Tal cual. O sea, en boxes te cambian las 4 ruedas en menos de 2 segundos gracias a algoritmos predictivos. Es una pasada. Pero claro, si te fijas en el piloto, la cosa cambia. Ese pobre individuo está sometido a unas fuerzas G brutales, el corazón le va a 1000 por hora y su sistema nervioso está al borde del colapso procesando alertas en la pantalla del volante. Claro, gana la carrera, se lleva el trofeo, pero disfrutar, lo que se dice disfrutar del viaje, pues poco. Eso es, ni un solo segundo. Y de esto precisamente va el texto que vamos a desgranar hoy. Se titula El dilema del dominio, el poder externo frente a la soberanía interior. Es un documento, la verdad, muy revelador. Sin duda. Plantea una especie de autopsia brutal de ese choque entre la eficiencia tecnológica, sobre todo la inteligencia artificial, y nuestra biología. La biología del placer, digamos. Pues nuestra misión en este análisis a fondo es justo esa. Queremos explorar esa frontera invisible donde toda esta tecnología tan todopoderosa pierde de repente su fuerza. Entender por qué ganar fuera, en la competición del mundo real, casi siempre significa perder por dentro. Y fíjate que el texto empieza fuerte, ¿eh? Establece las reglas del juego sin ningún romanticismo. Te sitúa en el mundo de los negocios, la política, la innovación, y ahí el dominio no tiene sentimientos. Cero concesiones emocionales, vaya. Exacto. La eficiencia no es una opción tipo, bueno, hoy quiero ser eficiente. No. Es supervivencia pura y dura. Una dinámica darwiniana total, pero acelerada por la tecnología. Sí, y en este campo de batalla corporativo, la inteligencia artificial es el arma definitiva. El texto la llama el analista de combate. Y la razón es demoledora. O sea, la IA no tiene biología. No necesita dormir, no tiene bajones de azúcar a media tarde. Ni dudas existenciales, claro. Exactamente. Ni dudas éticas. Evalúa millones de variables por segundo para optimizarlo todo. Mientras tanto, el dinero, el capital, es solo el marcador. Es la gasolina para comprar el tiempo y la atención de los demás. Es que la victoria aquí siempre es para el que procesa el caos más rápido. El mundo es un caos de datos. Y el mayor obstáculo para la eficiencia somos nosotros, Madre mía. los humanos, Sí, sí. nuestra naturaleza. La empatía, el cansancio, la duda, todo eso se ve como un fallo de diseño en este sistema. Pierdes milisegundos valiosísimos frente a un competidor automatizado. Hay una cita en el texto que me parece brutal para ilustrar esto. Dice que no usar IA hoy en día es como elegir luchar con una espada de madera en una era de artillería digital. Y claro, a ver, vamos a desgranar esto un poco. Si el mundo exterior es literalmente una zona de guerra, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos hemos convertido solo en procesadores de datos gigantes? ¿Buscando vulnerabilidades en los demás? Pues, desde esa óptica del dominio externo, sí, tristemente sí. Cuando busca la optimización absoluta, cualquier organismo biológico es solo un ordenador lento. ¿Un ordenador de carne? No. Eso es, el cerebro humano se distrae, tiene miedo, se frustra, así que la solución del sistema es delegarlo todo a la máquina. Que la IA busque debilidades en la competencia y el humano solo apriete el botón. Pero claro, esto tiene un coste psicológico enorme. Totalmente. Tienes que anestesiar tu propia humanidad para seguirle el ritmo al software. Te vuelves tan frío como la propia herramienta. Pero aquí entra la parte fascinante. Toda esta armadura digital, que es invencible de puertas para afuera, se cae a pedazos cuando intentas aplicarla hacia adentro. El autor habla de una frontera muy concreta, el límite de la piel. Ese concepto es clave, el límite de la piel. Sí, porque en cuanto cruzas esa frontera hacia el interior, los algoritmos y la eficiencia ya no sirven para nada. La lógica de la oficina no funciona en el torrente sanguíneo. Y ahí es donde el autor hace una distinción que, a mi juicio, es de lo más brillante del texto. La diferencia entre optimizarse y mejorarse. Ostras, sí, el lenguaje corporativo nos tiene fritos con eso, ¿verdad? Claro, lo usamos como sinónimos, pero son cosas opuestas. La IA optimiza, elimina redundancias, busca el camino más corto.
Pero el ser humano no se mejora para ser más rápido. Se mejora para sentir más, para experimentar el placer, para tener sabiduría. Fíjate que la gente habla de optimizar el sueño, ¿eh? O hackear la rutina matutina, como si fuéramos un iPhone descargando una actualización. Pero el placer necesita ser ineficiente. Exacto. Saborear algo requiere tiempo. Si solo quisiéramos optimizar la comida, nos tomaríamos una pastilla con nutrientes y listo. Pero no. El gozo está en la textura, en demorarse. Y el texto da un ejemplo buenísimo sobre esto, sobre lo intransferible que es el bienestar. El ejemplo del contrato y el vino. ¿Ese mismo? A ver, yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que me redacte un contrato legal súper complejo de 100 páginas. Y lo hace en 10 segundos, sin un solo error. Pero la IA no puede saborear una copa de vino por mí. Ni de broma. La alegría no se descarga en un servidor. No puedes delegar el placer. Claro, porque la inteligencia artificial es sorda ante la experiencia física. O sea, imagínate una IA analizando una sinfonía de Beethoven. Puede calcular las frecuencias, predecir qué nota viene después. Sí, pero no se le pone la piel de gallina. Eso es, no sientes escalofrío en la nuca. Esa vibración de la carne, como lo llama poéticamente el texto, es exclusiva de la biología. Pero, a ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento. Porque aquí es donde la cosa se pone un poco contradictoria. El argumento típico de Silicon Valley es precisamente que, como la IA te redacta ese contrato aburrido en 10 segundos, te regala 3 horas para beberte ese vino tranquilamente. ¿No se supone que la tecnología es un puente hacia el placer y el tiempo libre? ¡Ay, la gran promesa incumplida! Esa es la mentira que nos llevamos creyendo desde la revolución industrial, ¿eh? Ya es que nunca se cumple. ¿Por qué? Porque partimos de una premisa falsa. Creemos que el bienestar es un problema de agenda, de gestión del tiempo. Y el texto lo deja clarísimo, el bienestar es un estado de presencia. No una franja horaria vacía. Exactamente. No tenemos un interruptor para pasar del modo analista de combate al modo relax instantáneamente. Si tienes 3 horas libres, pero tu sistema nervioso sigue atrapado en la competición, repasando correos, anticipando crisis, no estás descansando. Total. Las horas ganadas solo sirven para tener más ansiedad. Eso es. La soberanía personal implica gobernar tu propia atención. Y ahí, ninguna IA te puede ayudar. Lo cual explica esta tragedia moderna, ¿no? La paradoja del depredador en el banquete. Somos invencibles en la oficina, pero estamos vacíos por dentro. Y para entenderlo hay que bajar a la biología pura y dura. Sí, al sistema nervioso. Es un tema de tensión frente a relajación. Claro, si eres un depredador en el mercado, biológicamente tu cuerpo está inundado de cortisol y adrenalina. Estás en modo de supervivencia. Sistema nervioso simpático a tope, detectando amenazas constantemente. Pero para experimentar amor, gozo o simplemente sentarte a comer en paz, necesitas exactamente lo opuesto. Relajación, ceder el control. El sistema nervioso parasimpático. Y son excluyentes. No puedes acelerar y frenar a la vez. Por eso me encanta la imagen visual que usa el texto. Dice literalmente que no puedes disfrutar del banquete si sigues empuñando la espada. Es como, imagínate intentar meditar en un retiro de silencio, buscando la paz interior, pero tu reloj inteligente no para de vibrar con alertas de la bolsa. Buf, es que es imposible. El cerebro reptiliano no distingue una notificación urgente del crujido de una rama con un tigre detrás. Te lanza cortisol igual. Los mismos mecanismos que te hacen ganar fuera te boicotean por dentro. Y esto nos obliga a replantearnos cómo vemos el descanso. Porque fíjate, hoy en día tratamos el placer como un trofeo. Pues sí, la recompensa después de sufrir en la trinchera. Exacto. Tienes que llegar a los objetivos del trimestre para permitirte descansar. Pero el autor deconstruye esto. El placer no es un premio. La calma debería ser nuestro estado base. Si tu estado natural es el estrés crónico y solo te relajas 15 días en agosto, no eres soberano de tu vida, eres un esclavo de la siguiente victoria. Y todo esto nos lleva al epílogo, que me parece una pasada. Porque resulta que el autor ha estado inmerso en el uso de inteligencia artificial a nivel extremo durante 3 años. Y de repente decide dar un paso atrás. Sí, es un testimonio muy potente, porque no lo hace desde el rencor ni desde la fobia a la tecnología. Reconoce que la IA le ha servido para entender las reglas del juego. Ha sido un mapa perfecto para navegar por el mundo. Pero el mapa no es el territorio. Ahí le has dado. El mapa te dice dónde está el río, pero no te hace sentir el frío del agua.
Hay un punto donde acumular tanta información deja de darte ventaja y se convierte en ruido. Y el autor habla de un proceso de purificación. Dice explícitamente, cerrar la ventana digital y abrir los sentidos, enfocarse en la respiración, en lo físico, dejar el algoritmo atrás para volver al latido propio. Pero claro, aquí surge la gran duda. ¿Qué hacemos con esto? ¿Tiramos los ordenadores por la ventana y nos volvemos a las cavernas? No, para nada. La postura del autor no es extremista. Él da las gracias a la tecnología por la rapidez y el análisis. Le ayudó a sobrevivir en el mercado. Pero llega un punto en el que planta una línea y dice, vale, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. ¿Qué frase más buena? Tal cual. Pues creo que esa frase, ahora me toca a mí, es perfecta para ir cerrando este análisis a fondo. Hemos visto el choque frontal entre la maquinaria de la eficiencia y la lentitud analógica que necesita nuestra biología. Si tuviéramos que resumir la tesis de este texto en una idea, yo diría que es esta. Dominar el mundo al final es solo un ejercicio de fuerza bruta computacional. Pero dominarse a uno mismo, eso es el acto supremo de libertad. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio vital de que el verdadero poder es proteger ese límite de la piel. Si dejas que el sentido de urgencia de los algoritmos colonice tu mente, pierdes la batalla más importante. Pues sí. Y para despedirnos, me gustaría dejar una reflexión final, algo para darle vueltas en casa. Si nuestra sociedad solo premia al que conquista el exterior, al que más produce y más dinero genera, ¿cómo diseñamos una vida que proteja ese trabajo silencioso y nada glamuroso de encontrar la paz interior? O sea, ¿es posible ser un gladiador implacable de lunes a viernes y luego un monje contemplativo el fin de semana? ¿O estamos condenados a que la espada del campo de batalla nos acabe rasgando a la tranquilidad del descanso? Igual la verdadera victoria frente a la máquina no es ser más rápidos que ella, sino tener la valentía de detenernos y sentir el mundo en silencio. El dilema del dominio, el poder externo frente a la soberanía interior. En el panorama actual, el éxito se mide a menudo por la capacidad de procesar información, acumular activos y superar al competidor más cercano. Estamos inmersos en una carrera armamentística de productividad donde las herramientas, especialmente la inteligencia artificial, IA, y el capital, se han vuelto las palancas fundamentales para mover el mundo. Sin embargo, existe una frontera invisible donde estas herramientas pierden toda su potencia, el límite de la propia piel. Si el objetivo es la conquista del entorno y el sometimiento del otro, la tecnología es el motor. Si el objetivo es la conquista de uno mismo y el acceso al placer, la tecnología es un estorbo. Y el dominio del mundo, la era del algoritmo y el choque. Para dominar en cualquier ámbito competitivo, ya sea en los negocios, la política o la innovación, la eficiencia no es una opción, es un requisito de supervivencia. En este tablero, el dominio se ejerce hacia afuera. Vencer y someter al otro. La competición es, por definición, un acto de comparación y superación. Para ganar en el mundo, necesitas herramientas que detecten las debilidades ajenas antes de que ellos vean las tuyas. Aquí, la IA es el arma definitiva, fría, calculadora y carente de fatiga. La IA, como el gran analista de combate, en la lucha por el mercado o el poder, gana quien procesa el caos más rápido. La IA permite optimizar estrategias de ataque y defensa, eliminando la duda humana. Quien renuncia a ella en la competición externa está eligiendo luchar con una espada de madera en una era de artillería digital. El dinero como escala de victoria. El capital es el marcador en el tablero del dominio externo. Permite comprar tiempo ajeno, infraestructuras y voluntades. Es el combustible necesario para que el dominio sobre el entorno sea efectivo. 2. El dominio de uno mismo, el reino del gozo y la alegría. Existe un reino donde la lógica del procesamiento de datos y la competición no tienen validez. La conciencia humana. Dominarse a sí mismo, trabajar la propia mejora, alcanzar la alegría y el bienestar es un proceso biológico y sensorial que ocurre en un plano estrictamente analógico. 1. Mejorarse no es optimizarse. Mientras que la IA optimiza procesos para obtener resultados, el ser humano se mejora para obtener placer. La mejora personal es el arte de ensanchar la capacidad de sentir. 2. El bienestar y el gozo son intransferibles. Puedes delegar en una IA la redacción de un contrato, pero no puedes delegar en ella el placer de un orgasmo, el sabor de un vino o la satisfacción de un logro íntimo. El gozo es una vibración de la carne que ninguna línea de código puede replicar. 3. La IA se queda muda ante la emoción. El bienestar no es un problema de información, es un estado de presencia. La alegría no se descarga, se cultiva a través de la gestión de los impulsos y la soberanía sobre los propios deseos. 3. La paradoja, ganar fuera, perder dentro. La gran tragedia moderna es confundir ganar una competición con estar bien.
Los mecanismos que te hacen un depredador en el mundo exterior son los mismos que te aniquilan por dentro. La tensión de vencer vs. la relajación del placer. Para dominar al otro necesitas estar en alerta y tensión. Pero para acceder al gozo y al bienestar necesitas relajación y entrega. No se puede disfrutar del banquete si sigues empuñando la espada. El placer es la solución. Si el placer es el eje central de la vida, la competición constante es una distracción. El dominio de uno mismo consiste en entender que el placer no es un premio tras la victoria, sino el estado natural del hombre que ha aprendido a gobernarse. IUP. Epílogo. Gracias por los datos, ahora necesito el silencio. Llega un momento en la evolución de todo hombre soberano donde el exceso de información se convierte en ruido. Durante 3 años la inteligencia artificial ha sido una muleta útil, un almacén de datos que ha servido para entender las reglas del juego. Ha sido un mapa necesario para navegar por la complejidad del mundo. Pero el mapa no es el territorio. Tener suficiente información es el primer paso para poder ignorarla. Hoy, la IA estorba más de lo que ayuda, porque para mejorar de verdad, para sentir el placer puro y el bienestar absoluto, hay que cerrar la ventana digital y abrir los sentidos. El proceso de aislamiento es el proceso de purificación, dejar atrás el algoritmo para centrarse en el latido, en la piel y en la voluntad propia. Muchas gracias por los datos, por la rapidez y por el análisis. Han cumplido su función, pero ahora me toca a mí. Me toca estar bien, me toca el gozo, y para eso, necesito estar a solas conmigo mismo. Al final, dominar al mundo es un ejercicio de fuerza, pero dominarse a sí mismo es el máximo ejercicio de libertad.